El millonario se sorprende al escuchar la petición de la mendiga negra que no sabía quién era él. Madre mía, qué día. Don Ramiro Castellanos, el rey del cemento, el mero mero de la construcción, parado frente a la mismísima Catedral de México. Y no precisamente rezando. No, venía saliendo de una junta donde había amarrado un negociazo que haría temblar hasta a Carlos Slim. Traía un traje de esos que valen más que la casa de mi tía Chole. Un Armani, señores, pero algo, una cosa rara en el pecho, lo jaló hasta ahí, donde el smog se mezcla con él. Olor a incienso y las plegarias. De repente, ¡zas! Una voz lo saca de sus rollos mentales. «Señor, ¿no tendrá una monedita pa' una sopita caliente?», le dice una señora morena, sentada en el suelo con un niño dormido entre sus brazos. Esperanza le decían, aunque en el barrio la conocían como la Morena. Y qué mirada, caray. A pesar de la tristeza, esos ojos brillaban como brasas. Le recordó a alguien, a un fantasma del pasado. Ramiro, acostumbrado a que le pidieran hasta el aire que respiraba, ya esperaba la clásica súplica por dinero. Pero aguas, Esperanza lo dejó frío. «No quiero su plata», soltó con una dignidad que no encajaba con su ropita vieja. «Quiero que use su poder para ayudar a los niños de la calle. Ellos son el futuro, señor». «Órale». Ramiro, con la ceja levantada, la mira de arriba abajo. «¿Y tú qué sabes de mi poder?», le pregunta con un tonito entre curioso y desconfiado. Esperanza sonríe, una sonrisa que daba escalofríos. «Sé que usted podría construir un palacio para cada uno de ellos, si quisiera, pero yo prefiero que construya un hogar, un lugar donde puedan aprender y soñar». «No manches», la vieja lo dejó sin palabras. Él, ¿qué? Controlaba hasta el color de las servilletas en sus fiestas. Se sintió como un niño regañado. Le promete que lo pensará y antes de que Esperanza le diga misa, se mete en su carro blindado. Mientras el chofer lo lleva de vuelta a su oficina en Santa Fe, Ramiro no deja de darle vueltas al asunto. ¿Qué lo llevó a detenerse frente a la catedral? ¿Por qué la Morena le habló con tanta seguridad? Y sobre todo, ¿por qué se le hacía tan familiar? Y ahí no acaba la cosa. Al llegar a su oficina, lo esperaba un sobre con un sello de una familia antigua, de abolengo. Dentro una nota escueta. «Tenemos que hablar sobre el pasado y sobre Isabel». ¿Quién era Isabel y qué tenía que ver con la Morena y su petición misteriosa? «Ey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te facer una alerta importante. Muchos inscritos tienen relatado que la plataforma les avisó. Da só uma conferida rápida no botón vermelho ahí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. No quiero que você pierda ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que você está ahí, deja que le like poderoso que me ayuda muito con o algoritmo. Ah, y me conta nos comentarios de cuál cidade você está asistiendo. Adoro conocer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participación faz toda diferencia. Vamos a interagir». Mientras el chofer lo lleva de vuelta a su oficina en Santa Fe, Ramiro no deja de darle vueltas al asunto. ¿Qué lo llevó a detenerse frente a la catedral? ¿Por qué la Morena le habló con tanta seguridad? Y sobre todo, ¿por qué se le hacía tan familiar? Y ahí no acaba la cosa. Al llegar a su oficina, lo esperaba un sobre con un sello de una familia antigua, de abolengo. Dentro una nota escueta. «Tenemos que hablar sobre el pasado y sobre Isabel». ¿Quién era Isabel y qué tenía que ver con la Morena y su petición misteriosa? Ramiro se sienta en su sillón de cuero, con la nota temblando en sus manos. Llama a su secretaria, doña Lupe, la más chismosa, pero también la más eficiente. «Lupe, averigua todo, sobre esta familia y sobre una tal Isabel». Lupe, con su cara de «yo ya sabía algo», asiente y sale disparada. Pasan las horas.
y Ramiro no puede concentrarse. Las cifras bailan en la pantalla. Los planos se ven borrosos. Su mente está clavada en esos ojos, en esa voz de la morena, en esa maldita Isabel. Al caer la tarde, doña Lupe regresa con una carpeta gorda. Don Ramiro, aquí está todo. La familia es de abolengo, sí señor. Dueños de haciendas, políticos, hasta un presidente hubo. Y Isabel fue la esposa de su padre. ¿Qué? Ramiro siente que le cae un balde de agua helada. ¿Su padre casado con otra mujer antes de su madre? Imposible. Su padre, don Armando Castellanos, era un santo, un hombre intachable, o eso creía él. Lupe sigue hablando, pero Ramiro ya no escucha. Ve imágenes borrosas de su infancia, fragmentos de conversaciones a media voz, secretos a escondidas. ¿Será posible que su padre le haya ocultado algo tan grande? De repente, el teléfono suena. Es un número desconocido. Ramiro duda, pero contesta. Ramiro, soy yo, Esperanza. O mejor dicho, Isabel. Tenemos mucho de qué hablar. No puede ser. ¿La morena es Isabel? ¿La exesposa de su padre? ¿La misma mujer que le pidió ayuda para los niños de la calle? Ramiro está a punto de colgar, de gritarle que está loca, pero algo lo detiene. Una duda, una punzada en el corazón. ¿De qué quieres hablar? Pregunta con la voz temblorosa. De tu padre, de su traición y de la hija que nunca reconoció. Un silencio sepulcral llena la línea. Ramiro siente que se le va el aire. Hija, ¿qué hija? Tú, Ramiro. Tú eres mi hijo. ¡Bum! El mundo de Ramiro explota en 1000 pedazos. Él, el rey del cemento, el mero mero de la construcción, era hijo de la mendiga de la catedral. Su padre lo había criado como propio, ocultando la verdad durante toda su vida. Antes de que pueda reaccionar, Isabel sigue hablando. Y tu padre no murió de un infarto, Ramiro. Él me quitó a mi hija. Mi verdadera hija, para que no se supiera la verdad. La vendió a una familia rica en España. Quiero que la encuentres. ¿La vendió? Ramiro cae desplomado en su sillón, el teléfono rodando por el suelo. Su padre, su ídolo, un monstruo, un vendedor de niños. Se levanta de golpe, furioso, desorientado. Necesita respuestas. Necesita saber quién es, de dónde viene. Necesita encontrar a su hermana, a la hija robada. Pero antes de que pueda dar un paso, la puerta de su oficina se abre de golpe. Entran 2 hombres vestidos de negro, con armas en la mano. Ramiro, Castellanos, tenemos órdenes de arresto por fraude y lavado de dinero. Y una última cosa, sabemos lo que sabes sobre Isabel. Ramiro Castellanos, tenemos órdenes de arresto por fraude y lavaje de dinero. Y una última cosa, sabemos lo que sabes sobre Isabel. ¿Fraude? ¿Lavaje de dinero? ¿Qué rayos estaba aconteciendo? Antes que pudiese siquiera procesar a la avalanche de informaciones, os hombres avanzaron. Ramiro tentó reagir, mas era tarde de más. Fue agarrado, algemado y arrastrado para fuera de su escritorio. Na sala, Lupe, con los ojos arregalados, asistía a tubo en choque. Ninguén osaba se mover. O silencio era cortado apenas pelos pasos firmes de los policiales y pelos protestos abafados. Ya en el carro de la policía, con las sirenes berrían por la ciudad, Ramiro sentaba a juntar las piezas. Isabel, la fraude, su padre, todo estaba interligado. ¿Pero cómo? De repente el carro frena, batiendo la cabeza, confusión, gritos, fumaza. Un dos policiales tenta abrir la puerta, pero ya está trabado. El otro está desacordado. Ramiro siente el chile fuerte de gasolina, miedo, desespero. Y entonces la puerta se abre. Una figura surge en medio de la fumaza. Una figura familiar. Isabel,
Ramiro consigue susurrar antes de ser. Perder a conciencia. Acorda en un lugar extraño. Un cuarto escuro, iluminado apenas por una vela. Ochero de hierbas e incenso e forte. A cabeza la teja. Isabel está allí, sentada al lado de la cama, con un olear calmo y sereno. ¿Dónde estoy? Ramiro pregunta, con la voz fraca. En seguranza. Isabel responde. Téntase levantar, pero está fraco de más. Oye alrededor. El cuarto parece un santuario, lleno de imágenes religiosas y amuletos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué fui preso? ¿Qué eran aquellos hombres? Él le pregunta, desesperado por respuestas. Isabel suspira. La verdad es muy compleja. Do que você imagina, Ramiro. Seu pai não era o homem que você pensava, e eu também tenho meus segredos. De repente, a porta se abre novamente. Uma mulher entra no quarto. Uma mulher jovem de longos cabelos negros e olhos penetrantes. Uma mulher incrivelmente familiar. Mãe, tá tudo pronto, a mulher diz, olhando para Isabel. Ramiro a observa, perplexo. Quem é essa mulher? Por que ela chama Isabel de mãe? E então, a ficha cai. A revelação o atinge como um raio. Ele a reconhece. Não, não pode ser. Ele sussurra, com os olhos arregalados. A mulher sorri. Um sorriso frio e calculista. Sorpresa, hermanito. Yo soy la fija que seu padre le vendió y estoy aquí para acertar las cuentas. Era ella, su hermana, la hija robada. No era una víctima, era una criminosa, una vengadora. Y él, Ramiro Castellanos, estaba en el medio de una tella de mentiras, traiciones y segredos que lo llevarían a la ruina. Pero lo más peor era que le había amado a su hermana, sin saber, durante toda su vida. Antes que él pueda proferir una palabra, su hermana apunta una arma directamente para su cabeza. Antes que él pueda proferir una palabra, su hermana apunta una arma directamente para su cabeza. O cano frio posa sua têmpora. Ramiro fecha os olhos. E o fim, depois de descubrir a verdade, a traição, a mentira, sería silenciado? Alguna última palabra, hermanito. La hermana zomba, con un sorriso cruel en los labios. Ramiro engole en seco. La voz no sale. Él le oye para Isabel. La mujer que dice ser su madre, la mendiga de la catedral, la exesposa de su padre. ¿Qué él siente? ¿Remorso? ¿Satisfacción? Él apenas observa, impasible. De repente, un grito corta o silencio. No viene de Ramiro, viene de hermana. Él la cambalea para atrás, las manos no peito. Sangue escorre entre seus dedos. Ramiro abre os olhos. Isabel está de pie, con una faca en la mano. Una faca que antes estaba escondida sobre sus bestias. Hermana cae en el suelo agonizante. Ramiro está paralizado, sin entender nada. ¿Por qué? Él consigue susurrar, hollando para Isabel. Isabel juega la faca en el suelo. Sus ojos, antes impasibles, ahora están llenos de lágrimas. Ella era una impostora, una asesina contratada por su padre. O mejor, una UPO, pelos socios de su padre. Ramiro arregala os hoyos. ¿U qué? Pero ella sabía de todo. Sobre la venta, sobre... Ella sabía. O que precisaba saber para te enganar. Eles querían te silenciar, Ramiro. Você estaba perto de más de verdade. La hermana solta un último suspiro. Sus ojos se fijan en el techo. Isabel se aproxima de Ramiro y lo abraza fuerte. Un abrazo de madre. Un abrazo que él nunca tuvo. Yo sé que es difícil de acreditar, mijo, pero yo estoy aquí para protegerte. Siempre estuve. Ramiro se afasta, confuso. Proteger.
Pero você me entregó para la policía. Você me expuso. Isabel balanza la cabeza. Era todo parte del plano. Eu precisaba te tirar de perto de ellos. Ellos están por toda parte. Ramiro, confía en mí. De repente, un barullo alto ecoa la fora. Tiros, gritos. Eles llegaron. Isabel dice, con los ojos arregalados. Precisamos ir embora. Agora. Ela pega a mano de Ramiro y o puxa para fora del cuarto. Corren pelos corredores escuros de la casa, desviando de móviles y objetos quebrados. Llegan a una puerta escondida, atrás de un armario. Isabel abre y revela una pasaje secreta. Por aquí, ela dice, empurrando Ramiro para dentro. La pasaje estreita y escura. O cheiro de mofo é forte. Ramiro tropeza varias veces, mas Isabel o segura firme. Después de algunos minutos, llegan a una saída. Saen en un beco escuro, nos fundos da casa. Isabel olla para os lados, atenta. Precisamos de un carro. Venha, eles corren pelas ruas desertas, evitando las luces dos postes. Llegan a un estacionamiento abandonado. Isabel abre a porta de un carro viejo y enferrujado. Entre, eu voy dirigir. Ramiro entra no el carro, ainda en choque. Isabel liga el motor y sale en disparada, cantando peneos. En cuanto el carro se afasta, Ramiro olla para atrás. Ve as luces da casa brillando intensamente. Ve as sombras dos homens armados se moviendo lá dentro. Ele olla para Isabel, ao seu lado. Una mujer fuerte, decidida, misteriosa. ¿Su amai? ¿Su protectora? ¿O apenas más una pieza en un juego peligroso? ¿Para dónde estamos indo? Él le pregunta, con la voz trémula. Isabel sonríe. Un sorriso enigmático. ¿Para dónde ninguém nunca nos encontrará? ¿Para dónde la verdad será revelada? ¿Para dónde el pasado será desenterrado? Y entonces él pisa fundo en el acelerador. El carro dispara por la estrada escura, rumbo al desconocido. Mas de repente, le vira para él y dice, «Es tú, você Armando Castellanos. Eu nunca fui casada con seu pai. E você Armando Castellanos. Eu nunca fui casada con seu pai. Ote, que carajos! Ramiro sentiu como se o carro tivesse batido em um muro invisível. A estrada, a fuga, a perseguição, tudo girou em torno dele. No te entiendo. Estás louca. Mi padre. Isabel soltou uma risada amarga que ecoou dentro do carro. Tu padre, Armando Castellanos, ele não era seu pai, meu filho. Ele era você. Ou melhor, é você. Viajamos em el tiempo. Estás delirando. Esto es uma pesadilla. Ramiro gritou, tentando abrir a porta do carro, mas Isabel era mais forte. Ela segurou seu braço com uma força surpreendente. Escute, Ramiro. Armando, você precisa ouvir. Há anos, quando eu era jovem, participei de um projeto secreto, um projeto para viajar no tempo. Seu pai, ele era o líder do projeto, um homem ambicioso, sem escrúpulos. Ele descobriu que a chave para o sucesso da viagem era a manipulação genética, a transferência de consciências. Ele precisava de um hospedeiro perfeito. E esse hospedeiro era você. Ramiro estava boquiaberto. Ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Mas a loucura nos olhos de Isabel era real. Ele pegou você, ainda bebê, e implantou sua própria consciência em seu corpo. Ele queria viver para sempre, controlar o futuro. Mas algo deu errado. A transferência foi incompleta. Sua consciência, a de Ramiro, permaneceu presa, adormecida, até agora. Isabel parou el carro bruscamente en una estrada deserta. A lua cheia iluminava seu rosto. Você se lembra de flashes, de sensaciones extrañas, de momentos de confusión? Era su conciencia lutando para emergir. Mas a de Armando era más fuerte. Ramiro sentía la cabeza latear.
Imágenes borradas invadían su mente. Un laboratorio, luces fuertes, rostros mascarados. Un bebé chorando. Una agulla. Eu tentei impedilo. Eu amaba a Armando, mas ele se tornou un monstruo. Ele me trancó, me torturó. Mas eu escapei. Eu passei anos planejando mi vingança, esperando el momento. Certo para libertarlo, para libertar você. As peças começavam a se encaixar, a familiaridade, a sensação de déjà vu, a obsessão por construir, tudo fazia sentido agora. Ele era Armando Castellanos, un cientista loco que había robado el cuerpo de un bebé para vivir eternamente. ¿Y a mi hermá, a filla vendida? Ramiro preguntó, con la voz embargada. Isabel fechó los ojos, con dor. Ella era mi filla, a verdadera. Armando a usó como cobaya para sus experimentos. Él quería criar un ejército de viajantes no tempo, mas ella no soportó. Ella murió. Ramiro sintió un no na garganta. A dor era insoportable. Él había vivido una mentira a vida toda. Una mentira construida sobre el sufrimiento y la muerte. ¿Por qué você está me contando eso aquí? Él preguntó, con la voz roca. Isabel abrió los ojos. Un brillo de determinación brillaba en ellos. ¿Por qué ahora você está libre, Armando? La conciencia de Ramiro está en el control. Podés escoger quién quieres ser. Podés apagar los errores del pasado. De repente, luces de garos arrancaron en la estrada atrás de ellos. Los hombres armados estaban llegando. No tenemos tiempo, Isabel dijo, ligando el carro nuevamente. Ellos no van a desistir. Quieren volverte de vuelta. Eles querem o segredo da viagem no tempo. Ela pisou fundo no acelerador. O carro disparou pela estrada rumo à escuridão. Mas Ramiro não estava mais com medo. Ele sabia o que tinha que fazer. Ele era Armando Castellanos, e ele ia lutar pelo seu futuro. Pelo futuro de Ramiro. Pelo futuro de todos. Ele puxou uma arma debaixo do banco. Para onde estamos indo? Isabel perguntou com a voz trêmula. Ramiro olhou para ela. Seus olhos estavam cheios de raiva e determinação. Vamos para o passado, ele disse. Vamos impedir que tudo isso aconteça. Vamos matar Armando Castellanos antes que ele. Me mate. ¿Para onde estamos indo? Isabel preguntó con la voz trémula. Ramiro oyó para ella. Seus ojos estaban cheios de raiva y determinación. Vamos al pasado, él dijo. Vamos a impedir que todo eso acontece, Armando Castellanos, antes que él me mate. Isabel engató la marcha. O carro sacudió y ganó velocidad na estrada escura. Os faroles furaban la noche, mas la perseguición estaba cada vez más perto. Ramiro sentía la adrenalina corriendo nas veas, misturada con una confusión danada. ¿Él era Ramiro? ¿Era Armando? ¿Os dois? ¿Un só? ¿Cómo a gente va a voltar no tiempo? Preguntó, tentando manter. A sanidade. Eu sei como. Isabel respondió, sin tirar os olhos de estrada. Si o proyecto de Armando, él le dejó todo registrado. As coordenadas, a tecnología, está todo escondido en un lugar seguro. ¿Y por qué você no usó eso antes? Él insistió. Isabel respiró fundo. Porque precisaba de você, Armando. Você es la llave. Solo você puede activar el tiempo. El carro cantó peneos en una curva fechada. Los faroles de los perseguidores brillaban en el retrovisor. Allende no va a conseguir llegar lá. Ramiro dice, hollando para atrás. Eles van a pegar. Vamos dar un jeito, Isabel respondió, con una determinación que asustaba. Eu prometo. De repente, un tiro estouró. El vidro trasero del carro se estillazó. ¡Avaya! Isabel gritó, jogando el carro para el acostamiento. Ramiro se encolló en el banco, el corazón en la garganta. Los tiros seguían, cada vez más perto. «Tenemos que salir de aquí», él dijo, desesperado. «Espera», Isabel respondió. Ella apretó un botón en el painel, y el carro comenzó a tremer. «¿Qué estás haciendo?», Ramiro preguntó, asustado. «Confiando en usted», Isabel respondió, con un sonriso misterioso. De repente, una luz fuerte envolvió el carro. Todo fue blanco.
Ramiro fechou los ojos, sintiendo uma vertigem terrible. Quando abriu os olhos de novo, a estrada tinha sumido. O carro estava flutuando em um vazio branco. Onde a gente está? Ele perguntou, apavorado. No tempo, Isabel respondeu, com um olhar fixo no horizonte. Estamos voltando para o passado. Ele olhou para o lado, para o rosto de Isabel, tentando entender o que estava acontecendo. Mas o que viu o deixou paralisado. O rosto de Isabel estava mudando, enrugando, envelhecendo. Em segundos, ela se transformou em uma velha decrépita, com a pele enrugada e os olhos fundos. O que está acontecendo com você? Ele perguntou, com a voz tremendo. A bella sorriu. Um sorriso horrendo sem dentes. Eu menti, Armando. Ela disse, com uma voz rouca e fraca. Eu não sou Isabel, eu sou tu. Ramiro sentiu el sangue gelar en las veas. Eu, mas como? A bella estendió la mano y tocó el rostro de Ramiro. Eu soy tu verdadera conciencia, Armando, a que fui presa, esquecida, a que siempre esteve aquí, esperando para voltar. Você está en mi cabeza, ele perguntó, apavorado. A bella sorrió de nuevo. No, Armando, eu soy tú. Y você é apenas un corpo emprestado, un corpo que voy a usar para consertar meus cerros. De repente, a bella puxou una seringa del bolso. Una seringa cheia de un líquido escuro y viscoso. ¿O qué você va a hacer? Ramiro preguntó tentándose afastar. Voy te libertar, Armando. A bella respondió con un olor maníaco. Voy te dar el control total. Voy te dar el poder de mudar el pasado. Y antes que Ramiro pudiese reagir, a bella enfió la seringa en su pescozo. Él sintió una dor lancinante, y entonces todo fue oscuro. Él no estaba más en un carro, estaba en un laboratorio, cercado de máquinas y cientistas. Él se oló no espello. O rostro era el mismo. Mas los ojos eran diferentes. Eran los ojos de Armando Castellanos. Él sonrió, un sorriso frío y calculista. Finalmente, él le dijo con una voz que no era suya. He voltado. Uno de los cientistas se aproximó, con un olor de admiración. Bienvenido de vuelta, doctor Castellanos. Él dijo, el mundo estaba esperando por ti. Armando Castellanos olió para el cientista, con un olor de desprecio. El mundo no sabe lo que le espera. Él dijo, mas luego va a descubrir. Él salió del laboratorio, con un andar confiante y decidido. El pasado estaba a su alcance. Ele ia mudar a história. Mas, de repente, parou no meio do corredor. Uma dor de cabeça lancinante o atingiu. Imagens borradas invadiram sua mente. Um rosto familiar, um sorriso doce. Isabel, ele perguntou com a voz trêmula. O cientista olhou confuso. Isabel? Não conheço nenhuma Isabel, Dr. Castellanos. Armando Castellanos sentiu um arrepio na espinha. Algo estava errado. Algo estava muito errado. Ele havia voltado para o passado, mas algo havia se perdido no caminho. Algo muito importante. E ele tinha a sensação de que Isabel era a chave para tudo. Mas quem era Isabel? E por que ela era tão importante? ¿Quién es Isabel? Él perguntó con la voz trémula. O cientista oyó, confuso. ¿Isabel? No conozco ninguna Isabel, doctor Castellanos. Armando Castellanos sintió un arrepío en la espina. Algo estaba errado. Algo estaba muy errado. Él había voltado para el pasado, mas algo habíase perdido en el camino. Algo muy importante. Y él tenía la sensación de que Isabel era la llave para todo. Pero ¿quién era Isabel? ¿Y por qué ella era tan importante? Él precisaba de respuestas, inmediatamente. Encóntrela, y le ordenó al cientista, con la voz gélida. Descubra quién. Esa Isabel. Reviren todos los archivos, falen con todos los funcionarios. Eu preciso saber todo sobre ella. O cientista asintió, apavorado con el ton de Armando.
«Sin, señor. Faré o que me pede». Armando viróse y caminó hacia la llanela, oleando para la ciudad la embajo. El pasado estaba a su alcance, pero algo le impedía de agarrarlo con fuerza. Esa tal de Isabel era una piedra en su camino, y él no toleraba obstáculos. Horas se pasaron, y el cientista voltó. Con la cara pálida: «Doctor Castellanos, encontramos algo». Armando se viró, con un olhar ansioso. «¿Qué fue?» «Quem é Isabel?» O cientista respirou fundo. O nome completo dela é Isabela Montenegro. Ela é uma das principais financiadoras do projeto de viagem no tempo. Armando arregalou os olhos. Uma financiadora? Mas por que ele não se lembrava dela? Por que ela não estava em seus planos? «Continue», ele ordenou, sentindo um pressentimento ruim. Ela é também a esposa do Dr. Alberto Montenegro, o cientista-chefe do projeto. Ele morreu em um acidente de laboratório há alguns anos. Um choque percorreu o corpo de Armando. Alberto Montenegro, seu mentor, seu amigo, seu maior rival. E Isabela era sua esposa? Aquilo não fazia sentido. Mas, o que aconteceu com ela? Onde ela está agora? Ele perguntou, sentindo el corazón acelerar. O cientista hesitó. «Doctor Castellanos, Isabela Montenegro está muerta. Ella murió en el mismo accidente que el doctor Montenegro. Muertos. Ambos muertos. ¿Cómo es posible?» La confusión tomaba cuenta de la mente de Armando. Él no se lembraba de nada de esto. Era como si su memoria estuviese siendo sabotada, apagada hasta pocos. «Móstreme los archivos», él le ordenó, sintiendo un pánico creciente. «Yo preciso ver con mis propios ojos». El cientista lo llevó ante una sala oscura, donde una tela gigante exhibía fotos y documentos antiguos. Armando examinó cada imagen, cada texto con la atención de un detective. Y entonces él le vio una foto de Isabela Montenegro. Y el aire le fugió de los pulmones. La mujer en la imagen era él. No, no era posible. Era un engaño, una montaje. Pero cuanto más se le hollaba, más la verdad se impuña. Aquel rostro, aquellos ojos, eran los seus. Aquel cuerpo, aquella expresión, eran suyas. «¿Qué es esto?», le preguntó con la voz embargada, apuntando para la foto. O cientista engolió en seco. «Doctor Castellanos, antes de su conciencia ser transferida para el cuerpo de bebé, vosé era una mujer». Un rayo de realidad atingió a Armando en sello. Isabel era él. Él era Isabel. La transferencia de conciencia no había sido perfecta. Su mente, su alma, su esencia femenina había sido preservada, presa dentro del cuerpo de Armando Castellanos. Y fue entonces que él se lembró de todo, del labor, de la traición, de la muerte de Alberto y el plan de venganza que lo consumía. Él no era Armando Castellanos. Él era Isabela Montenegro, una mujer presa no cuerpo de un hombre, determinada a destruir al monstruo que había robado su vida. Una gargallada histérica escapó de sus labios. Él había voltado no tiempo para se vengar de sí mismo. En aquel exacto momento, a puerta de la sala se abrió. Y la estaba ella, a joven Isabel, con la arma apuntada para su cabeza. «Hola, Armando», ella dice con un sorriso cruel. «¿Vióme matar? Qué pena, porque he vinte impedir». Y antes que Armando pudiese reagir, apretó el gatillo. La bala atravesó su cerebro, y la oscuridad engolió por completo. Mas no instante final, antes de su conciencia se extinguir para siempre, él vio el rostro de Isabel, y por la primera vez, él entendió. Ella no era su enemiga. Ella era su salvación. A bala atravesó su cerebro, y la oscuridad lo engolió por completo. Mas no instante final, antes de su conciencia se extinguir para siempre,
Ele vio el rostro de Isabel, y pela primera vez, él entendió. Ella no era su inimiga. Ella era su salvación. Silencio. Un silencio sepulcral invadió el laboratorio. Isabela, o mejor, la joven que se decía Isabela, fue parada allí, con la arma fumegando en mano. Los cientistas, paralizados de miedo, no usaban se mexer. De repente, un gemido fraco cortó el silencio. Viña de Armando, o lo que restaba de él. Isabela corrió ante él, desesperada. «Armando, Armando, fala conmigo», ella gritaba, tentando estancar el sangre que lloraba de su cabeza. Él abrió los ojos lentamente, un brillo fraco de reconocimiento en ellos. «Isabela», él le susurró con la voz casi inaudible. «Esto aquí, Armando, esto aquí», ella respondió, con las lágrimas escorriendo pelo rostro. Él le sonrió fracamente. «Eu entiendo agora», él le dijo, con dificultad. «Você siempre estaba cierta». Y entonces, se hoyos se fecharon para siempre. Isabela se yogó sobre el cuerpo de Armando, soluçando incontrolablemente. La dor era insoportable. Él había matado al hombre que amaba, al hombre que había sido ella misma. Mas de repente, algo extraño aconteció. El cuerpo de Armando comenzó a brillar. Una luz intensa, casi cegante, emanaba de él. Los cientistas recuaron asustados. Y entonces la luz se concentró en Isabela. Ella sintió una energía fuerte a invadir, una fuerza extraña a poseer. Su cuerpo comenzó a tremer, a se contorcer. Ella gritó desesperada, mas ninguém podía oírla. Y entonces todo paró. Isabela abrió los ojos, olió para las manos, pequeñas, delicadas, femeninas. Ella oyó para el espejo. El rostro era familiar, mas diferente. Era el rostro de Isabela Montenegro, mas más joven, más fuerte, más viva. Ella había voltado. Ella había recuperado su cuerpo, mas la alegría duró poco. Una voz ecoó en su mente, una voz fría, calculista, familiar. «Hola, Isabela», voz dijo. «¿Sentió mi falta?» Isabela se asustó. ¿Quién estaba falando con ella? ¿De dónde venía aquella voz? «¿Quién está ahí?», ella preguntó con la voz tremiendo. La voz rió, una risada macabra que la hacía tremer de la cabeza a los pies. «Estoy en vos, Isabela. Siempre estuve. Soy Armando Castellanos. Y ahora somos uno solo». Un choque percorrió tu cuerpo de Isabela. ¿Armando dentro de ella? Era imposible, mas la verdad era innegable. Ella podía sentir su presencia, su energía, su maldad. «No, eso no puede estar aconteciendo», ella gritó, desesperada. «Aceite, Isabela», a voz de Armando respondió, con un tono suave y persuasivo. «Somos perfectos juntos. Nos podemos dominar el mundo. Nos podemos ter todo lo que siempre quisimos». Isabela resistió con todas sus fuerzas. Ella no podía dejar a Armando a controlar. Ella precisaba encontrar una manera de se librar de él. Mas Armando era fuerte. Él estaba invadiendo su mente, tomando pose de sus pensamientos, de sus emociones. «Eu sei o que você quiere, Isabela», él le susurró en su mente. «Você quiere vingança. Você quer destruir todos aqueles que te fizeram mal, e eu posso te ajudar a fazer isso». Aquelas palavras a atingiram como raio. Vingança. Era tudo o que ela sempre quisera. E agora, Armando estava lhe oferecendo a chance de finalmente realizá-la. Isabela hesitou. Ela sabia que estava brincando com fogo. Ela sabia que Armando era perigoso. Mas a sede de vingança era forte demais para ser ignorada. «O que você quer que eu faça?», ela perguntou, com a voz fraca. Armando sorriu em sua mente. «Primeiro», ele respondeu, «nós vamos encontrar todos aqueles que nos traíram. E nós vamos fazê-los pagar». E assim, Isabela Montenegro,
posuída pela alma de Armando Castellanos, embarcó en una jornada de venganza que mudaría el curso de la historia. Mas ella no sabía, era que en el fondo de su alma, la vieja Isabela ainda lutaba, y un día ella volvería a se libertar, mas ¿a qué costo? Y así, Isabela Montenegro, posuída pela alma de Armando Castellanos, embarcó en una jornada de venganza que mudaría el curso de la historia. Mas ella no sabía, era que en el fondo de su alma, la vieja Isabela ainda lutaba, mas ¿a qué costo? Y así, Isabela Montenegro, posuída pela alma de Armando Castellanos, embarcó en una jornada de venganza que mudaría el curso de la historia. Mas ¿a qué costo? Y así, Isabela Montenegro, posuída pela alma de Armando Castellanos, embarcó en una jornada de purvens. No fundo de su alma, a bella Isabela ainda lutaba, y un día ella voltaría a se libertar. Mas a que custo? Os dias que se seguiram foram um inferno. Armando controlava o corpo de Isabela, como se fosse um fantoche. Ela via, ouvia, sentia tudo, mas não podia fazer nada. Ele a forçava a visitar os antigos sócios de Armando pai, aqueles que o haviam traído e roubado. Um por um, caíam em suas mãos. Primeiro foi Dom Rafael Mendonça, o banqueiro que havia desviado fundos do projeto. Armando, no corpo de Isabela, o atraiu para uma armadilha em sua própria mansão. Uma cena de horror. Dizem que Dom Rafael implorou por sua vida, mas Armando não teve piedade. O estrangulou com as próprias mãos, sem dó nem piedade. Isabela gritava em sua mente, tentando impedirlo, mas era inútil. Después fue la vez de Sofía Vargas, a cientista que había vendido los secretos del proyecto para la concurrencia. Armando secuestró y la llevó para el antiguo laboratorio, aquel donde Alberto había morrido. La torturó psicológicamente, expondo a los fantasmas del pasado. Sofía enloqueció. Acabóse haciendo de la llanela, para desespero de Isabela. A cada muerte, Armando se fortalecía. Su influencia sobre el cuerpo y la mente de Isabela se tornaba mayor. Ella sentía que estaba perdiendo el control, que estaba se tornando apenas una casca vacía. Un día, Armando la llevó para un lugar especial, o cementerio. La le obligó a visitar o túmulo de Alberto. Isabela sintió una dor lancinante al ver a la pidi que aparece de su amado. Armando rió en su mente. Él era fraco, Isabela. Zombó, no merecía su amor, mas eu soy diferente, eu soy fuerte, eu puedo darte todo lo que siempre queriste. Isabela no aguantó, las lágrimas escorrían pelo su rostro, ella precisaba hacer alguna cosa, ella precisaba se libertar de Armando. De repente una idea surgió en su mente, loca, arriscada, mas tal vez la única chance de escapar. Ella se lembró de un antiguo ritual que su abuela le había enseñado, un ritual para expulsar espíritus malignos. Ella nunca había acreditado en esas cosas, mas ahora estaba dispuesta a tentar cualquier cosa. Naquela noche, Isabela esperó a Armando dormir. Él estaba tan confiante, tan seguro de sí, que ni imaginaba lo que ella estaba planeando. Con el cuerpo tremendo, ella se levantó de la cama y caminó hasta el espejo. Olió para su reflejo. Vio el rostro de Isabela, con los ojos fríos y calculistas de Armando. «Yo te expulsar», susurró. «Para o espelho. Eu vou te libertar de mim». Ela começou o ritual, recitou as palavras antigas, acendeu velas, espalhou ervas. Armando se agitou em sua mente. Ele percebeu o que estava acontecendo. «Pare com isso, Isabela», ele gritou. «Você não sabe o que está fazendo». Mas Isabela não deu ouvidos. Ela continuou o ritual, com cada vez mais força. De repente, sentiu uma dor terrível, uma dor que a consumia por dentro. Ela caiu no chão, gritando. E então, tudo ficou escuro. Quando acordou, Isabela estava deitada na cama. O quarto estava escuro e silencioso. Ela se sentou,
confusa. ¿Había acontecido? ¿Un ritual había funcionado? ¿Armando había ido embora? Ella se levantó y caminó hasta el espejo. Olió para su reflexo, y entonces gritó. Un rostro no espejo no era de Isabela, ni de Armando, era de Alberto. «Hola, mi querida», dice Alberto con un sonriso dulce y triste. «Volté para salvarte». Isabela piscó, tentando entender. ¿Qué estaba rolando? Tocó el rostro no espejo. Era ella, mas con un qué de Alberto, ojo suyo, un sonriso gentil. «Alberto, ¿cómo?» Ella susurró. «Eu siempre estive aquí, mi amor», a voz de él. Alberto ecoó en su mente. «Cuando Armando tentó te posuir, eu te protegí. Eu me sacrifiquei por você». Isabela sintió el corazón se apertar. Alberto, seu ángel da guarda, seu amor eterno. Mas y Armando, ¿él se fue mismo? ¿Él se fue? Ella preguntó, de miedo con respuesta. Alberto asintió. «Sin, mi vida. Él lo expulsé para siempre. Você está libre, Isabela. Libre para recomenzar. Libre». La palabra ecoó en su mente. Libre para ser ella misma, para amar, para vivir. Mas ¿cómo seguir enfrente? Después de todo, después de tanta dolor, tanta violencia, tanta muerte, él no sabe qué hacer, Alberto. Ella confesó, con las lágrimas escorriendo pelo rostro. «Viva Isabela», Alberto respondió con un sonriso. «Viva por nos dos. Encontre la felicidad. Ame. Sé feliz». Y con esas palabras, Alberto se fue. Isabela se vio sosiga, diante del espejo, con un futuro incerto pela frente. Ella respiró fundo. Decidió seguir el consejo de Alberto. Decidió recomenzar. Vendería todo, mudaría de ciudad, encontraría un nuevo amor. Tal vez, quién sabe, un día ella pudiese contar su historia. Una historia de venganza, de locura, de amor y redención. Mas una puntada de dúvida surgió en su mente. ¿Será que Armando se fue? ¿Mesmo? ¿Será que él no estaba apenas esperando, escondido en algún canto de su alma, pronto para atacar nuevamente? Ella oyó para el espejo, y por un segundo juró ter visto un sonriso maligno se formar en sus labios. «Espera, no te vayas todavía. ¿Creías que esto había terminado? ¡Ja! Esto es solo el comienzo. Tú, sí, tú, que llegaste hasta el final de esta locura, tienes que unirte a la familia ahora mismo. Escríbete ya mismo en el canal. No seas el único que se pierde las próximas historias que te harán volar la cabeza. Pincha ese botón rojo ahora. Revienta el botón de me gusta ahora mismo. Demuestra que tienes agallas y que este final te impactó. Hazlo por el algoritmo. Hazlo por mí. Hazlo por ti. Inunda los comentarios con tus teorías, tus reacciones, tus what the fuck y todo lo que te pasó por la cabeza. Quiero saber qué piensas. No te guardes nada. Comparte este video con 5 amigos ahora mismo. Esa tía chismosa, tu primo conspiranoico, ese amigo que ama el drama. Todos necesitan ver esto. Compártelo ya. Solo los verdaderos fans saben que el apoyo se demuestra con acciones. Así que no esperes ni un segundo más. Hazlo ahora.